Lo que acaba de decir Martín Vizcarra no es una simple declaración, es una provocación calculada. «Soy el único que puede salvar al Perú», dijo mirándole al país de frente, sabiendo que la mitad lo odia y la otra mitad aún no sabe si creerle, mencionando unas supuestas estrategias que tiene para regresar y salvar al Perú. Sí, el mismo hombre que fue inhabilitado por el Congreso, el mismo que enfrenta investigaciones, hoy habla como si la historia le debiera una disculpa. «Me persiguen por pelear contra los corruptos», afirmó. «Y hoy los mismos que me condenan gobiernan sin vergüenza. Si eso no es ironía, no sé qué lo es». Su voz no tembló. De hecho, sonaba más tranquila que nunca. Y eso fue lo que más irritó a sus detractores. Los noticieros lo calificaron de temerario, los analistas de irresponsable. Pero en la calle, donde la gente ya no confía en nadie, su frase prendió como gasolina. Porque cuando todos los políticos están embarrados, el que admite estarlo parece, paradójicamente, el más sincero. «Sí, me equivoqué», dijo, «pero jamás robé. Y al menos yo tuve el valor de enfrentar la corrupción cara a cara». ¿Quién más puede decir eso? Esa pregunta quedó flotando. Y quizá esa fue su intención. Recordar que, en el Perú, incluso los caídos siguen teniendo más credibilidad que los que gobiernan. Las reacciones fueron inmediatas. Para algunos, arrogancia pura. Para otros, coraje. Pero detrás de esa frase, más allá de los titulares, había un fondo que merecía escucharse. Porque Vizcarra no hablaba desde la comodidad del poder, sino desde el desencanto del ciudadano que ya vio al país caer y entiende cómo se cae. Lo que vino después fue un discurso, más crudo que político, más emocional que calculado, en el que trazó paso a paso su diagnóstico y su visión para un país atrapado en su propia desconfianza. «Cuando miro el Perú de hoy», comenzó, «veo un país que ya no cree en nada. Ni en el gobierno, ni en el Congreso, ni en la justicia. La gente no se levanta pensando en el futuro. Se levanta pensando en cómo sobrevivir. Eso es lo que me duele. Porque no siempre fue así. Porque hubo un tiempo en que, aunque peleábamos, todavía teníamos esperanza». Su voz bajó. Luego, sin pausa, subió el tono. «Yo no vengo a hablar de volver al poder. Vengo a hablar de volver al orden. Vengo a decir que el país no se salva con discursos, sino con decisiones. Y hoy nadie quiere tomarlas». Había una mezcla de rabia contenida y tristeza vieja en su rostro. No era el Vizcarra que sonreía en campañas. Era otro, más sobrio, casi agotado, pero determinado. «El Estado ha perdido autoridad», dijo. «Y cuando el Estado pierde autoridad, la recuperan las mafias. Lo que hoy vivimos no es casualidad, es consecuencia. ¿Eran verdades o simplemente palabras bien preparadas?» Y entonces empezó a enumerar lo que él llama, con frialdad técnica, las 3 fracturas del Perú: la fractura institucional, la fractura económica y la fractura moral. La institucional es la más grave. Tenemos leyes que nadie respeta y autoridades que nadie cree. La policía trabaja sin respaldo, los fiscales denuncian sin protección y los jueces deciden sin independencia. No hay liderazgo, hay miedo. Y un país dirigido por el miedo es un país que se cae a pedazos. La segunda, explicó, es la económica. Mientras el crimen crece, la gente se empobrece. La extorsión es el nuevo impuesto que pagamos todos. El comerciante que paga cupo, el transportista que paga por no morir, el empresario que contrata seguridad privada para no desaparecer. Estamos alimentando una economía paralela del miedo. La tercera fractura, dijo, es la moral. Nos hemos acostumbrado a convivir con la corrupción. La gente dice todos roban. Ese conformismo es lo que mata al país. Porque mientras lo aceptemos, seguiremos gobernados por los mismos. Es curioso, habla de fractura moral cuando durante su gobierno hay escándalos. Sus palabras no sonaban a campaña, sonaban a diagnóstico clínico, como un médico que ya sabe que el paciente está grave y no disimula. Vizcarra entonces cambió el tono y casi con un suspiro lanzó la línea que marcó el resto de su mensaje. El Perú
no necesita héroes. Necesita gente dispuesta a ensuciarse las manos para limpiarlo de raíz. Desde ahí, todo fue más directo. Tenemos que limpiar el Estado. No se puede hablar de seguridad mientras la corrupción esté incrustada en la policía, en las cárceles, en los ministerios. Hay oficiales que trabajan más para el delito que para la ley. Y hay ministros que no controlan ni a su propia oficina. No voy a decir nombres, porque todos los conocen. Pero sí voy a decir algo. Si seguimos mirando hacia otro lado, pronto las mafias no solo controlarán las calles, sino también las instituciones. Hizo una pausa, bebió un sorbo de agua y siguió. Cuando fui presidente me equivoqué en cosas, pero en algo tuve razón, en limpiar. Disolví un congreso porque era una vergüenza. Hoy lo volvería a hacer, y no una, sino 10 veces, si eso significara devolverle dignidad a este país. La sala explotó en aplausos, pero él no sonrió, solo asintió con un gesto de cansancio. No quiero aplausos, dijo. Quiero resultados. Y aunque muchos políticos intentaron minimizarlo, los ciudadanos empezaron a discutir otra vez de política con una mezcla de rabia y esperanza. Porque detrás de la polémica había una idea que, aunque incómoda, tenía sentido. Si nadie hace nada, alguien tiene que hacerlo. Sus declaraciones dividieron a los analistas. Algunos lo llamaron oportunista, otros visionario. Pero el mensaje caló en un país cansado de excusas. Porque más allá de si se le cree o no, Vizcarra tocó la fibra de algo que todos sienten, que el miedo se ha vuelto normal. En Lima, en Trujillo, en Chiclayo, en Piura, la inseguridad ya no es una noticia, es una rutina. En los mercados, la gente paga protección, como paga la luz o el agua. En las carreteras, los transportistas duermen armados. En los barrios, los vecinos hacen vigilias improvisadas con silbatos y linternas. Y en medio de todo eso, un Estado que reacciona tarde, mal o nunca. Vizcarra lo resumió en una frase: el crimen no avanza porque sea más inteligente, avanza porque el Estado se rinde. Lo más impactante de su discurso no fue el diagnóstico, sino la crudeza con la que explicó las causas. Dijo que las mafias no nacen de la pobreza, sino del abandono, que la corrupción no nace del dinero, sino de la impunidad, y que la única manera de cambiar las cosas es reconstruyendo la autoridad moral del Estado. Mientras un político robe y no pase nada, ningún ladrón va a tener miedo, dijo. Mientras un policía cobre por mirar a otro lado, ningún extorsionador va a detenerse. Y mientras un juez venda una sentencia, ningún ciudadano va a creer en la justicia. Todo empieza por arriba. La podredumbre baja desde el techo, no desde el suelo. Su mirada se endureció. Yo ya no tengo nada que perder. Ya me investigaron, me inhabilitaron, me insultaron. Pero sigo aquí porque alguien tiene que decir las cosas como son. El país no se va a salvar con miedo. Se va a salvar con carácter. Ese fragmento en especial se repitió miles de veces. No se salva con miedo, se salva con carácter. Fue la frase que encendió titulares y comentarios. A partir de allí, el tono del discurso cambió. De la crítica pasó a la propuesta. Vizcarra planteó una serie de medidas que sonaban tan realistas como urgentes. Control total de cárceles, depuración policial, mapa nacional del crimen, patrullaje inteligente, cooperación fiscal digital y un programa nacional de prevención social. Nada nuevo en teoría, pero distinto en su planteamiento. Exigía que cada meta tuviera un responsable, un plazo y un informe público. Si una comisaría no cumple, el jefe se va. Si un fiscal no actúa, se reemplaza. Si un ministro miente, se le denuncia. Punto. El Estado no puede ser un refugio de mediocres. Mientras lo decía, el público guardaba silencio. No había promesas, había órdenes. Y tal vez por eso sonó tan distinto. Si un país no se exige resultados, se condena a repetir fracasos, dijo Vizcarra, y lo dijo sin gritar. Esa calma cortante, casi pedagógica, se convirtió en su marca durante los días posteriores.
Desde las calles hasta los programas radiales se repetía una pregunta: ¿puede realmente volver a ordenar un país que parece ya no tener remedio? Y la respuesta entre la gente no era unánime, pero sí reveladora. Muchos decían lo mismo: por lo menos habla claro. Lo cierto es que Vizcarra no prometió un país perfecto, sino un país que funcione. Y eso, en medio de tanto caos, ya sonaba revolucionario. En un segundo discurso, más breve pero más emocional, declaró: cuando el ciudadano ve que nada cambia, deja de confiar. Cuando el policía siente que el Estado no lo respalda, deja de luchar. Y cuando el político se da cuenta de que puede robar y seguir libre, el país deja de existir. Fue una de las frases más compartidas de la semana. Vizcarra insistió en un punto que, a pesar de sonar técnico, se volvió su bandera: el control. Dijo que cada entidad pública debía tener una auditoría ciudadana, un registro abierto de su presupuesto y una rendición mensual visible en línea. No es tecnología lo que falta, es voluntad. No es dinero, es decencia. No hay nada más revolucionario que un Estado que muestra sus cuentas. Su propuesta no se limitaba a las oficinas del poder, sino también a las calles. Cada barrio debe tener su plan de seguridad, sus metas, su comité ciudadano. La gente tiene que volver a participar, pero con respaldo, no sola. Si el Estado se acerca a la comunidad, el crimen retrocede. Esas palabras resonaron fuerte en los distritos más golpeados por la extorsión. En San Martín de Porres, comerciantes empezaron a organizarse en rondas apoyadas por la policía local. En Trujillo, transportistas crearon canales directos de denuncia. En Piura, un grupo de vecinos se reunió para exigir iluminación pública y cámaras. Nadie esperaba milagros, pero algo estaba ocurriendo. La conversación sobre seguridad volvía a tener contenido. En una entrevista posterior, Vizcarra fue más lejos. El problema no es solo de seguridad, es de dignidad. Un Estado que no protege a su gente, la empuja a protegerse sola. Y cuando el ciudadano se ve obligado a ser su propia policía, el Estado ya fracasó. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Estamos escuchando a un hombre que dice las verdades que nadie se atreve a decir, o simplemente a otro político experto en hablarle al cansancio de un país roto? ¿Es coraje lo que vemos en sus palabras? ¿O solo una estrategia más para volver a escena disfrazado de Salvador? Al final, eso lo decides tú, porque en el Perú, la línea entre la verdad y el discurso se volvió tan delgada que a veces hasta los culpables suenan sinceros y los inocentes parecen mentirosos. Y ahí está el dilema. ¿Le creemos a quien lo intentó, aunque haya caído? ¿O seguimos creyendo en quienes nunca hicieron nada por levantarse? Tú tienes la última palabra. Martín Vizcarra habla con el peso de la experiencia o con el cálculo del recuerdo. ¿Es un llamado genuino al cambio o una jugada más en el tablero del poder? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leer lo que piensas. Y si te gustan los análisis directos, sin filtros y con la verdad por delante, suscríbete a Crónicas de la Realidad, activa la campana y comparte este video, porque el Perú no solo necesita voces que hablen, necesita oídos que escuchen y mentes que no se dejen engañar.